Agosto es el mes del lente de contacto. En la óptica Estela Ginchuk tenés un 25% de descuento y un 50% en el lente cosmético. Todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables. Todo agosto para tus ojos en óptica Estela Ginchuk. Retomamos. Mariana Pomies, antes de ir a las encuestas, ¿alguna opinión? ¿Lo ves? Esta situación que se está atravesando, ¿la ves como algunos sostienen un ejemplo más de este Uruguay donde reina el masomenismo, lo atamos con alambre, la improvisación? ¿O de verdad es un precio por ser pioneros en esta área, responsabilidad de todo un sector, ¿no? ¿Cómo lo ves? Como opinión personal, yo creo que hay un poco de todo lo que acabas de decir. En primer lugar, me parece como aclarar que lo que se estaba discutiendo en el bloque previo, la interferencia no es al hecho de que el Estado uruguayo pueda vender marihuana, porque en realidad la ley dice que lo que la ley dice es que lo va a hacer. El cómo es el problema. Acá lo que se está discutiendo es si las farmacias es el canal adecuado, que de paso lo medimos también en las encuestas. El problema con los bancos es con las farmacias, no con que el Estado venda marihuana. De hecho, en otros países... Bueno, pero ¿cómo se va a comercializar? ¿Va a haber una oficina? En otros países lo que hay son organismos, son dispensarios, que son organizaciones o puntos de venta puestos por el propio Estado, que es el que, además en forma en efectivo, cash, vende la marihuana, no a través de privados que tienen un negocio diferente que les implica una necesidad de Mariana, bancarización. el Estado va a producir la marihuana como el de hoy. Ya hay una de las empresas que produce para el Estado que está teniendo problemas, ya lo habían declarado. Las empresas a esas propias productoras se les complica tener cuentas en el banco. Por lo tanto, el problema va a persistir, aun cuando se venda en un dispensario. Y entonces no es, producirlo el Estado. Entonces no es la farmacia el problema. El Estado legalizó la venta y la producción y va a tener que encargarse de hacerlo porque los privados no lo pueden hacer. Pero que tiene que tener un banco paralelo, porque si el banco estatal también pone reparos, abre una cuenta, ahora se habla de una transferencia de $1,5 millones que era para la inversión en marihuana medicinal, que no pudo llegar a Uruguay porque la empresa tenía la palabra cannabis. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Cada vez que se diga cannabis, nada va a poder avanzar en ese sentido. En el mundo creo que el problema acá es la que dice marihuana para uso recreativo. Cuando es cannabis medicinal y se explicita, hay lugares donde se puede vender. No sucedió. Yo no sé insisto que no sé si la Convención de Viena tiene referencia concreta a la diferenciación entre el cannabis medicinal o el recreativo. Pero sé que cuando dice medicinal en otros países se vende dentro del sistema que el ejemplo de Alemania que daba el propio Calzada. O sea, no tiene sentido pensar que esto es una conspiración de los bancos internacionales contra Uruguay. Es un absurdo plantearlo de esa manera, más allá de que uno puede tener alguna sospecha. Acá la realidad es que la cosa no se hizo bien. Y yo decía antes del corte, la reacción del senador Mujica, del expresidente Mujica, es sencillamente inaceptable. Bueno, vamos para ese aspecto. No, pero eso es muy importante, eso es muy importante porque es donde se localiza el problema. El problema no está en el Congreso de Estados Unidos, el problema no está en el banco A, B o C. El problema está en la gestión y cómo se llevó adelante el proyecto que encabezó el presidente Mujica y que seguramente delegó en personas que no estaban a la altura del objetivo que les encomendó la gestión. Porque si no, esto no podía estar sucediendo. Claramente hay una normativa internacional a la cual todos los bancos tienen que sujetarse que no se está cumpliendo. Ahora, es muy claro que es así. Entonces, el presidente Mujica no puede enojarse con los demás porque se tiene que enojar con su propio gobierno. No puede tomar al gobierno del presidente Vázquez de rehén para que le solucione un problema que él no pudo proveer ni solucionar ni tomar las precauciones para que no ocurriera. Mujica dejó de ser presidente en 2015, ¿no? Aparte, la ley la reglamenta Tabaré Vázquez. ¿No dijo recién Calzada que había 9 ministerios trabajando en el proyecto de ley? Entre ellos estaba el Ministerio de Economía. Del gobierno del presidente Mujica, que es el líder del gobierno. Perdón, y el presidente del Banco Central es del mismo. Y escúchame, y el vicepresidente es el actual ministro de Economía, que el equipo económico respondía. Nadie sabía nada. Son poco idóneos, señores. Bueno, pero eso saben, algo saben. Bueno, la economía funciona bastante bien. Pero es inaceptable paralizar la gestión del gobierno. Es inaceptable que un expresidente de su propio partido... Vamos con la amenaza del trancazo parlamentario. Vamos con ese aspecto, ¿no? Que puede haber sido una reacción en caliente, no lo sé. Como la que tiene habitualmente. No tiene derecho a hacerlo, no tiene derecho a hacerlo. ¿Es un chantaje o a ver, salvando las diferencias, pero no puede ser interpretado como negociación? ¿Eso es una negociación? Olvídate de la forma en que lo dice. Pensá en Amado.
¿Quieren rendición de cuentas? ¿Quieren mi voto? Perfecto. Pero dame plata para el liceo, para esto, para esto, para esto. ¿Eso no es negociación? No se puede separar. ¿No puede Mujica plantear, sabiéndose que tiene la más fuerza mayoritaria ahí adentro, ¿quieren más leyes? Solucionenme esto. Pero no se hace por la televisión eso, no se hace por la televisión. No estoy hablando de la forma, estoy hablando del contenido. No vamos a por ahora. Me parece que también hay que contextualizar en qué momento se da esto, ¿no? Hay dos grandes frentes de lucha, la interna del Frente Amplio. Por un lado está Mujica con la mayoría de los legisladores, por el otro está el astorismo con el equipo económico. Pero tú ya estás hablando de una conspiración de astoristas contra mujiquistas. Estoy hablando de un mensaje muy claro que le digo a quienes manejan el equipo económico. O me arreglan esto o yo con mis legisladores les paralizo, por ejemplo, la rendición de cuentas. Es muy claro. Pero es inaceptable eso. ¿Pero cómo va a paralizar el país por una gresca interna? Una gresca interna del partido de ¿válido o es un chantaje? Mujica tiene mayoría parlamentaria porque la gente lo votó. No, él no se apropió, no expropió los diputados y senadores. Estamos hablando de eso. Él representa a una masa de gente. O sea que eso de que chantajea por Mujica, no es Mujica, es una bancada que fue electa por el pueblo, nos guste o no nos guste. Seguramente vos no lo votaste, pero no hay problema. El tema es... ¿Es una bancada o es un proyecto de Mujica y su, digamos, proyección en el mundo? Perdón, Sabini a respaldar a Mujica, ¿no? Sabini era uno de los promotores de la marihuana y es diputado hoy. Digo, no, el Pacha Sánchez lo mismo. Digo, no, estamos hablando de una bancada, es una política de un grupo político que tiene mayoría dentro del Frente Amplio porque lo votó la gente. Y yo opino que es inaceptable la actitud que está asumiendo el presidente Mujica. Opino eso. No puede tomar al Parlamento y al gobierno de Rehn para que le arreglen un problema que él no supo prever o solucionar en su momento. Es inaceptable, sencillamente inaceptable. Igual me parece que son dos planos distintos. Bueno, esto de que se amenacen incluso de la interna del Frente Amplio parece ser una práctica cada vez más habitual, ¿no? Hace 2 días escuchamos que los de la 711 dijeron nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así que parece ser una práctica cada vez más común dentro de la bancada del partido de gobierno. De todas maneras, insisto, que me parece que hay una cosa previa y a mí francamente me dio mucha pena no escuchar a nadie, incluso de la oposición, decir, bueno, no me gusta la ley, no me gusta el Frente Amplio, no me gusta Mujica, las tres cosas son muy legítimas, pero antes que nada está una ley que fue aprobada y que tiene que ser llevada a la práctica. Y sobre ese asunto, mutis por el foro, me parece una debilidad institucional para mí, por decirlo menos, peligrosa. Pero el hecho de que se pudiera llegar a parar o trancar la actividad parlamentaria porque no sale una ley o porque se complica la implementación de una ley, es darle prioridad a un tema, evidentemente, sino qué pasa con todas las otras prioridades que tiene el Parlamento. Es medir fuerza. Es darle prioridad a la gestión de Mujica. O sea, Mujica está viendo que su proyecto estrella, aquello sobre lo cual se habló durante 2 o 3 años, que hubo recorridas, que fueron 2 veces a Viena, que hubo 9 ministerios trabajando, que hubo cientos y cientos de personas, eso se cae, entonces se está cayendo la flor, la cereza arriba de la torta del gobierno de Mujica. Por eso Mujica está tan molesto. ¿Qué opinan desde tribuna, Álvaro? Acá nos quejamos de que los bancos americanos están encima de este tema regulando, pero de los mismos bancos americanos vino el financiamiento del señor Soros para la campaña de legalización. Segundo, el Banco República por sí solo no se puede mandar. Por encima del Banco República y todos los bancos de plaza está el Banco Central, que es el Banco Central, que es el que toma los compromisos internacionales para llevar los lineamientos de la plaza. Y lo último, que queda claro que desde que Mujica dejó el gobierno, sigue mandando. Es el Parlamento, la mayoría parlamentaria que tiene, es la bancada del MPP y Tabaré Vázquez acá no es el que manda es Mujica. ¿Ligia? Tampoco más. Como siempre, cada vez aparecen más informes, ¿no? En este caso leí un informe sobre la sociedad del Foro de Pediatras del Cono Sur, de la Sociedad de Pediatría del Cono Sur, hablando, bueno, del daño, de la mayor disponibilidad que puede haber de marihuana en el mercado, el daño que se le puede dar a los niños y adolescentes, no siempre reiterar lo mismo. Y con respecto a los dichos de Mujica, me parece que lo puedo contextualizar y ver el nerviosismo que hay en el gobierno, en el partido de gobierno, y también lo vinculo un poco a la respuesta que tuvo, la infeliz respuesta del presidente Tabaré Vázquez en el último Consejo de Ministros a una jubilada que reclamaba que cobraba 3.000 pesos de jubilación.
y también la manera con que la soberbia en que se responde, que estos dirigentes del Frente Amplio, tanto el presidente Tabaré Vázquez como el senador Mujica, la soberbia con que se dirigen a las personas que los cuestionan. En el caso de Mujica, a los periodistas. En el caso de Tabaré Vázquez, a esta mujer, a esta jubilada. Y tiene que ver, me parece, con el nerviosismo que hay en el partido de gobierno, de que la situación económica, la situación política, los problemas que tiene el partido de gobierno, y es triste que el buque insignia de un gobierno sea una ley de legalización de la marihuana, porque podría ser buque insignia un plan de viviendas, la salud, la educación, ¿no? Bien. Mariana, una reflexión sobre estos temas. No, insisto, creo que acá el problema está en la reglamentación de la ley, que la ley está y como toda ley está para ser cumplida y que el gobierno tendrá que buscar alternativas para reglamentar. Sí, pero te pedía más que nada un análisis político, ¿no? Sí, es eso. O sea, creo que acá el gobierno tiene que buscar alternativas. Creo que la insistencia de Mujica... ¿Es válido plantearlo de esa manera? No, o sea, no creo que sea... Es una jugada política. No creo que sea una jugada políticamente buena para su propio partido, ¿sí? Como político lo puede hacer y tiene la mayoría de los parlamentarios y tiene la mayoría de los votos. En este tema no ha contado con la mayoría de la opinión pública, porque las encuestas desde el principio no han estado ni a favor de la legalización ni a favor de la venta de la marihuana en farmacias. Sí. Y eso también es cierto, que tiene la mayoría de los parlamentarios, pero no... No de la opinión pública. Ahora vamos a ir a eso, porque me gustaría saber cómo analizarías la repercusión en la opinión pública de este trancazo, de este capítulo, ¿no? En la, iba a decir trilogía, pero olvídate, ya no sé cuántas tiene el capítulo de la marihuana en nuestro país. Tenemos en línea en este momento a Esteban Rivera, que es el dueño de la farmacia Pitágoras, que, a ver, ¿ya se bajaron? Sí, Victoria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, sí, ya hoy nos dieron la baja oficial por una cuestión de resolver el problema bancario lo antes posible, ¿no? Sí. ¿No es un poco apresurado? Claro, ¿no es un poco apresurado? Y puede ser, sí. Más que nada es una medida preventiva porque nosotros tenemos que... La ley de inclusión financiera te obliga a tener un banco de modo urgente, sí o sí, ¿no? Claro. O sea, no es que no se soluciona con no vendo más marihuana, ya no tenés la cuenta abierta, no podés vender más nada. Exactamente. Nosotros lo que nunca quisimos, siempre apoyamos el proyecto desde el inicio, inclusive fuimos la primera farmacia del país anotada en el proyecto, pero bueno. Fueron la primera en anotarse, la primera en bajarse, qué loco, ¿no? No, sí, la verdad que es increíble. A mí no es que me guste ser el primero en nada, pero sí. Lo que pasa es que en este caso no fue inevitable pedir la baja porque no puedo. ¿Cuándo se enteraron que estaba este problema dando vuelta? Y fuimos a hacer un trámite al Santander por una cuestión normal de la farmacia y se nos notificó que en 5 días se nos cerraba la cuenta corriente que tiene más de 25 años. Mira, ¿quién fue a hacer ese trámite? Pero no fui yo mismo. Ah, no, porque capaz que, no sé, por ahí, no sé, algún asistente o algo y venía con el dato y seguramente diga, no, entendiste mal, debes haber entendido mal, me imagino la sorpresa, ¿no? Es que salí con esa idea del banco. Yo la verdad que algo debe estar mal, porque acá no hay nada ilegal, es una cosa que por el gobierno. Y bueno, ¿y aquí cuál fue el primer teléfono que levantaste? ¿A quién le llamaste para preguntar cómo es esto? Y el primer teléfono que levanté fue el IRCA para que me busquen una solución. ¿Y qué te contestaron? Y que bueno, incansablemente trabajaron. En eso no puedo... La verdad que es incriticable el tema. ¿Pero cuando tú llamaste al IRCA, estaban al tanto de esta situación? No estaban al tanto. Yo creo que sí que estaban al tanto, pero todavía no había reventado, digamos, en nadie. Creo que fuimos hasta el primero, inclusive Santander tomó la iniciativa y bueno, acá, yo llamé al IRCA. ¿Y qué te dijeron en el IRCA? Y no pude, desde ese día que yo llamé, que fue hoy estamos a 18. A mí me notificaron el 28 del mes pasado. Incansablemente le buscaron una solución y yo estamos a 10 días de quedarnos para... El punto es, ¿escuchaste del otro lado algo tipo, no me digas, sí, nos habíamos imaginado que podía pasar, o fue una sorpresa absoluta? No, expresaron una sorpresa absoluta. Bien. Digo, a ver, cada uno sacará sus propias conclusiones y dirá... ¿Qué van a hacer con lo que les quedó de stock? Mira la pregunta.
Lo tiene que retirar el viejo. ¿Quién? ¿Qué? En el caso nuestro no tenemos nada, pero si tuviéramos, el viejo lo tiene que retirar. Ah, mira, bien, perfecto. Lo retira de la misma manera que lo entrega. Y de solucionarte eventualmente este problema financiero, ¿volverían a subirse a la red de farmacias que venden marihuana? Sí, efectivamente sí, porque yo al principio no lo vi, sobre todo como un negocio, lo vi como un acercamiento de toda la población a la farmacia de barrio. Un acercamiento, un interés mucho mayor del que tenía. Bueno, también se llama negocio eso, negocio, ¿o cómo le llamás? Si eso no es negocio, ¿qué vendría a ser? Sí, después se convierte en un negocio, por supuesto. Da. Pero sí, nos subiríamos y de vuelta. Bien. Te agradezco muchísimo por esta telefónica, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Mariana, ¿cómo pensás que la gente...? Porque, a ver, acá nadie puede chistar demasiado. De hecho, ni la oposición lo ha hecho, salvo algunos puntuales, porque si bien es responsabilidad de un equipo de gobierno, de quienes se dedicaron a este proyecto, lo cierto es que nadie desde la oposición tampoco advirtió esta posibilidad. Bueno, en realidad hay gente que dice que sí se advirtió, que desde el 2016 se está hablando el tema. Lo que quieran, pero nadie lo levantó ni le dio la trascendencia. Y así como desde la oposición se atacó el proyecto desde muchos flancos, este no se usó. No. O porque no se visualizaba que podía llegar a concretarse en una traba tan real, o porque en definitiva nos hemos comido todos la legislación internacional que refiere a los bancos. Tiene totalmente sentido lo que tú estás diciendo, Victoria, porque si alguien se oponía a la ley, se oponía por determinadas razones. No se iba a oponer porque la ley estaba mal hecha y no se podía aplicar. Es ridículo plantearlo de esa manera. O sea, se ha planteado tantas veces, pero ¿qué sentido tiene si yo estoy en contra de...? Pero es que es un tema de lógica. O sea, si yo estoy en contra de esto, ¿y por qué voy a advertir de algo que, como yo no quiero que salga la ley, ¿por qué voy a advertir de algo que al advertirlo puede hacer prosperar la ley? No tiene sentido. O sea que es peor, hay malicia. No es un tema de malicia. No es un tema de malicia. No es un tema de malicia, es un tema de lógica. ¿Quién tiene la responsabilidad de sacar adelante la ley? El que la impulsa. El que la impulsa, no el que se opone. Es ridículo. Están pensando con criterio partidario. Porque lo que queda mal acá es Uruguay, no es Mujica. Si yo quiero sacar adelante algo, soy yo el responsable. No le puedo echar la culpa al otro. Muy egoísta el tema. ¿Qué sentido tiene? No planten nada. Señores, de a uno, por favor. De a uno. Alejandro. Por orden de altura. En todo caso, el argumento de Graciano se entiende, pero tiene, con todo respeto y cariño, algunas fragilidades, porque del mismo modo lo vemos en el debate parlamentario constantemente. Actores de la oposición que con todo derecho dicen: esta ley no me gusta por esto, por esto, por esto. Y además dicen, por ejemplo, es inconstitucional. Entonces el argumento no podría decir, bueno, si no te gusta la ley, ¿por qué además decís que es inconstitucional? Obviamente este asunto, a ver, pero no lo tiene que... Se la morfó todo el mundo. Es más, si un diputado de la oposición ahora se va a estar tirando los pelos y cómo se me escapó a mí para decir ahora, yo lo dije en tal sesión, vayan a las actas. Es obvio que se lo morfó el sistema en su totalidad. Es maquiavélico pensar que la oposición sí se dio cuenta y espero que todo un país quedara pegado internacionalmente, porque ahora tenemos la legalización. ¿Queda un país pegado o queda Mujica pegado? Queda un país. Porque esto tiene nombre y apellido, la ley de marihuana, no es Uruguay, es Mujica. Bueno, Mujica muere, el país trasciende. Hacemos una pausa y ya venimos. Es un país.